hay reclamos. Porque les debo, ¿verdad? Voy a revisar todas las preguntas de los quizzes y si hay alguna confusa, cuenten con ella. Entonces, todavía no es definitivo lo que les aparece en sus calificaciones. Voy a corregir si hay alguna que esté confusa o que pudiera ser incorrecta, ¿de acuerdo? Bueno, hoy vamos a ver el penúltimo tema. Dejé hasta el final las pruebas de función de laboratorio que les pudiera servir para evaluar el sistema renal. Vamos a ver pruebas de función renal, analizar cuáles son las que más se utilizan, determinaciones de química sanguínea, urea, creatinina, la depuración como una prueba de función de filtración y para hacer el cierre. Entonces hoy vamos a ver que los últimos temas funcionales sería el de la micción. A ver, coméntenme qué estudiaron, qué leyeron acerca de la micción. ¿Qué es la micción? Pues yo leí que es... no, perdón. Si quieres tú, Eli. No, tú, está bien. Ok, pues yo leí que la micción es un proceso que sucede cuando, es un reflejo que cuando la vejiga está muy llena, se distiende el músculo detrusor, creo que se llama, y eso hace que se envíe como un estímulo al centro de la micción que está en el cerebro, en la corteza, creo. Y luego ese estímulo regresa y hace que se abra el esfínter interno y el esfínter externo. Bueno, ¿algún detalle? ¿Está tan alto el centro de la micción como hasta la corteza? Creo que está en S2, ¿no? Sí, no es tan alto, es un reflejo sí, es cierto, autónomo. Sí, es cierto. Y es a nivel de S2, S3. Sí habrá centros corticales, o sea, corteza voluntaria, donde se perciba y se regule. Se puede inhibir o se puede estimular a través de reflejos corticales, pero inicialmente es un reflejo parasimpático. S2, S3. Pero ese es el reflejo miccional. Pero en sí la micción, ¿qué implica? ¿Qué es la micción? Sí, muy sencillo. La excreción de orina. Bueno, la excreción es un término, pero sí es la eliminación, el vaciamiento de la vejiga, ¿verdad? Del contenido de la vejiga. Como bien nos decía Sofía, es un proceso autónomo, pero que tiene implicaciones voluntarias de dominio o de predominio cortical. Ahorita vamos a analizar todo el proceso. Les preparé una presentación y quiero que las vayamos discutiendo entre todos para que el tema quede claro. ¿Qué libros tomaron como referencia? Guyton. Sí, porque Tórtora, pues, no sé, venía a media cuartilla, ¿no? Algo muy simple. De repente hay que tener cuidado con la información muy general y pues a ustedes ya deberíamos de estar en otro nivel y entonces vamos a buscar la explicación lo más puntual que se pueda. Esos son los objetivos que están marcados, ver el proceso neurofisiológico de la micción, analizarlo, en qué consiste, cuáles son las vías a través de las cuales las vías sensitivas y las vías motoras que están implicadas y los mecanismos de regulación. Todo ese proceso neurofisiológico de la micción. Ahí está el concepto, muy sencillo, el proceso a través del cual se vacía la vejiga urinaria. Proceso neurofisiológico reflejo.
en donde la vejiga comienza a llenarse, que haya líquido en la cavidad vesical. Conforme se va llenando, aumenta la presión. Estos cambios de presión son captados por neuronas sensitivas que se integran a nivel medular, y en la médula hay un reflejo principalmente parasimpático que culmina con la generación de un reflejo, del reflejo miccional. Es muy sencillo de integración, ¿no? Y muy primitivo. Entonces, no, simplemente vamos a analizar los detalles. Sabemos que es autónomo, pero, comentaba Sofía, hay estructuras en el tallo cerebral a nivel de protuberancia y en corteza que pueden modificar, pueden o inhibir o facilitar el proceso de la micción. Ahorita lo analizamos. Antes que nada, pues vamos a ver los elementos que están involucrados en la generación de este reflejo. Doctor, Dígame. me quedó una duda. ¿Entonces el reflejo es de S2 a S3? Sí. Ahí Gracias. es donde se integra a nivel medular. Ahorita lo vemos con detenimiento, pero sí. Normalmente la distensión vesical es captada por mecanorreceptores, y esas células, esas neuronas sensitivas, se integran en médula a nivel de S2, S3. De ahí se despierta una respuesta motora que es parasimpática. La parte efectora es parasimpática, que ahorita vemos con detenimiento ese sistema de neuronas pre- y postganglionares parasimpáticas. Tienen una característica muy particular y termina estimulando el músculo detrusor. Entonces ese reflejo es el reflejo miccional y es un S2 a nivel sacro, ¿de acuerdo? Bien. Gracias. Sí, de nada. Les voy a comentar las estructuras que están implicadas, pues la vejiga como el órgano reservorio. Ya habíamos visto la anatomía, ¿se acuerdan de la anatomía de la vejiga? Tiene algunos aspectos interesantes y diferentes a otras vísceras huecas, sobre todo en la composición de su músculo, la pared de su músculo. ¿Se acuerdan en el intestino cómo era la disposición de la capa muscular? Lo comentamos cuando vimos la anatomía. ¿Qué cuestiones particulares tiene la musculatura vesical, la capa muscular de la vejiga? ¿Cuántas capas Pues son? según yo, perdón, Dime, según dime. yo, lo que esta tenía como, bueno, algo de lo que esta tenía diferente a la otra es que esta está arrugada, excepto en el trígono. Bueno, esa sería la mucosa. Son las capas longitudinales y una circular, ¿no? Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas capas son? Tres. 3. Aquí la diferencia con el tubo digestivo, por ejemplo, es musculatura lisa, es la misma, pero aquí la disposición de las capas, la primera es longitudinal, la más interna es longitudinal, la segunda es circular y la tercera es una longitudinal, al contrario de la musculatura de la víscera hueca en el intestino. Bueno, esa es una de las diferencias. Ese músculo se conoce como músculo detrusor. Y es formada por el cuerpo, que tiene una parte, en la parte superior sería el fondo, y en la parte más anterior sería el cuello de la vejiga, que en realidad pues es parte de la uretra. La uretra posterior, y se conoce como cuello vesical. Entonces tiene un cuerpo. Dentro del cuerpo podemos ver la estructura en el fondo vesical acá arriba,
y en la parte más anterior tendríamos el cuello vesical. Les decía que está compuesto, ese cuello está estructurado por la uretra posterior. Dentro de su estructura, 4 capas, una serosa externa, la muscular, que ya nos decía Soria, son tres capas que la componen, una longitudinal interna, una circular media y una externa que también es longitudinal. Y la mucosa, nos decía Elizabeth, tiene una característica que es corrugada, ¿sí? Y eso le da capacidad de distensión. Una vez que la vejiga alcanza su máxima capacidad, puede distenderse esa capacidad. Y en la región del trígono, pues la mucosa es lisa. Ahorita vamos a ver qué características celulares tiene esa región del trígono. Entonces, el músculo es el músculo detrusor y esas 3 capas le dan ciertas características. Cuando se contrae, puede alcanzar presiones entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Ahorita vamos a ver cómo aumenta conforme se va llenando, hay cambios en la presión, pero el tono que mantiene la vejiga es constante y que responde ante los cambios en el llenado. Se empieza a llenar y el aumento de volumen intravesical modifica la presión, hace que ese tono muscular se modifique y de alguna manera esté regulando la presión intravesical de manera constante. Cuando se contrae, pues puede alcanzar hasta presiones de 40 a 60 y vamos a ver las presiones de llenado. Decíamos que en la parte anterior teníamos el trígono, una estructura muy particular y como su nombre hace referencia, pues es una estructura triangular con un vértice anterior o inferior y en la parte superior tenemos la base. Los vértices están conformados por los orificios ureterales, es decir, el sitio donde desembocan los ureteros, y el vértice, que sería inferior y anterior, está conformado por el cuello propiamente dicho de la vejiga, que en realidad pues, es la uretra posterior, en donde hace unión con la uretra prostática en el varón y con la infundibular en la mujer. Muy bien, entonces esta estructura triangular es muy particular. Ya vemos cuáles son sus límites, son los orificios ureterales y el cuello vesical. Aquí muy particularmente en el cuello vesical tenemos la confluencia del músculo detrusor que en esta zona en particular se llama esfínter interno, conforma el esfínter interno. Este músculo es músculo liso, pues es la continuación del detrusor y es involuntario. Entonces conforma el esfínter vesical interno, es involuntario. Vamos a ver más adelante que una vez que la uretra, la posterior, se continúa con la prostática en el varón, a nivel del diafragma urogenital, se presenta el esfínter externo. Tiene el esfínter externo, que es musculatura estriada, en musculatura voluntaria. Igual en la mujer, esa zona, bueno, no hay una región prostática, pero sí tenemos una pequeña uretra infundibular y después tenemos el diafragma urogenital, en donde tenemos la presencia del músculo
esfínter externo, que sería un músculo estriado, un músculo voluntario. Esto tiene que ver, todas estas estructuras las tenemos que tomar en cuenta cuando veamos el proceso de la micción, porque todas están relacionadas. Bien, ¿cómo está inervada la vejiga? Tiene inervación simpática, tiene inervación parasimpática. ¿De acuerdo? La inervación simpática son a través de los nervios hipogástricos y no tiene mucha repercusión desde el punto de vista funcional en el proceso de la micción, más bien es de características vasculares. La influencia que tiene a este nivel es de características vasculares, no tanto en el funcionamiento. Funcionamiento dentro del proceso de la micción es de predominio parasimpático y este está dado por los nervios pélvicos, el plexo sacro a nivel de los segmentos S2 y S3. Aquí tenemos, a este nivel, pues tenemos terminaciones sensitivas, o sea, hay neuronas que captan la distensión. ¿Se acuerdan? Ahora que estamos viendo el sistema nervioso, pues es el sistema aferente hacia la médula el que lleva las sensaciones viscerales. En este caso es del sistema autónomo, son sensaciones de distensión, son mecanorreceptores. La neurona puede ser la neurona de primer orden, la que directamente es estimulada por distensión de la víscera, ¿sí? Esta distensión se percibe y la sensación es llevada hacia su integración a nivel medular. Aquí no se requiere que la información llegue hasta la corteza. Nos decía Sofía, bueno, sí hay control regulatorio de corteza, pero este es más bien un reflejo autónomo, ¿de acuerdo? Las aferencias sensitivas llegan, se integran en la médula y de ahí hay una respuesta. La parte efectora es parasimpática y es a nivel de S2 y S3. También está implicado la parte pudenda, que tiene que ver con el papel que desempeña en la relajación del esfínter externo. Ahorita ya lo vemos de manera integral. Entonces, tiene influencia simpática, más bien la parte vascular, no tanto en la neurológica. Hay fibras aferentes sensitivas que hacen integración a nivel de S2, S3, nivel sacro, y la respuesta es parasimpática. A través de la producción en la contracción o la estimulación en la contracción del músculo liso, el depresor en la vejiga. Y la parte del pudendo, la parte pudenda, que tiene que ver o tiene influencia en la actividad del esfínter externo. Entonces, la parte motora tiene que ver con fibras parasimpáticas. El sistema nervioso parasimpático lo veremos en la materia del sistema nervioso. Tiene una característica. Sabemos que en el autónomo, sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como parasimpático, es un sistema a base de dos neuronas que hacen sinapsis en un ganglio. Entonces tenemos un sistema preganglionar, una neurona que viene de la médula a los ganglios y de los ganglios hace sinapsis con una neurona postsináptica que va al órgano efector. En el caso del simpático, es muy claro el sistema, son un sistema preganglionar, hace sinapsis en los ganglios, ahí están las postganglionares y van al sitio, al órgano efector. En el caso del parasimpático, las neuronas preganglionares son muy grandes y son largas y los ganglios casi siempre están intramurales, es decir, están dentro del tejido del órgano efector. Entonces, no hay un ganglio tan claro, manifiesto como en el simpático, sino que
la sinapsis ganglionar casi siempre se realiza en la pared del órgano efector. Entonces son células muy grandes, hacen sinapsis en el ganglio, y las postganglionares, en este caso, pues tienen la función de estimular el músculo detrusor, provocando la contracción del mismo. Les decía, la parte simpática depende principalmente de los nervios hipogástricos y no tiene una acción propiamente dicha en la actividad del reflejo miccional. Entonces, la parte simpática no tiene un papel importante aquí. Lo más importante es parasimpático. Recuerden ustedes, en una situación de emergencia, ¿qué sucede con el reflejo de la micción? ¿Qué pasaría en una situación de emergencia? Pues no habría orina. Sí, al contrario, ¿verdad? Entonces, los efectos son más vasculares, tendría que ver con el control o la regulación a otro nivel, pero no tanto en el vaciamiento vesical. Entonces, el vaciamiento vesical es meramente parasimpático, porque en algunas circunstancias podrán estar implicados, por ejemplo, la micción en caso de una emergencia, ¿no? Se relajaron los esfínteres y hubo micción en una situación de emergencia, pero la micción no es un efecto simpático. Entonces, es un efecto parasimpático. Ahí puede ser que en una situación de emergencia, en donde se debe de activar el sistema nervioso simpático, deje de ejercer el control parasimpático, o más bien se presente el control parasimpático y se presente relajación de los esfínteres, pero en realidad el sistema nervioso simpático no tiene mucho que ver en este control regulatorio, ¿de acuerdo? Es meramente parasimpático. Y la parte de relajación de las fibras nerviosas, del músculo esquelético voluntario, sería el esfínter vesical externo, pues es a través de la acción del nervio pudendo, ¿sí? Que a través de fibras motoras esqueléticas provocan la relajación de este músculo. Una vez que se inhibe, se activa, relaja la función del esfínter vesical externo y se puede llevar a cabo el proceso de la micción. Vamos a repasar el transporte de la orina desde que se produce hasta que llega a la vejiga para ser almacenado. Recuerden que la orina es el producto final de la función tubular. Una vez que tenemos que culminaron la función tubular de reabsorción y de secreción, pues tenemos un producto de los túbulos colectores, un producto final. La característica es de que aquí este último producto ya no es sujeto ni a procesos ni de reabsorción ni de secreción. Ese es el producto final a nivel de los tubos colectores. Y aquí, una vez que se vierte el contenido hacia los cálices renales, se inicia un proceso de contracción de la musculatura lisa de las estructuras que están a continuación, que serían los ureteros, que son los que transportan la orina hacia la vejiga. La actividad de marcapaso intrínseca, es decir, quien está dictaminando la actividad peristáltica, podemos encontrar en la parte superior de la pelvis, pero sabemos que la estructura histológica de los ureteros pues tiene una capa muscular característica. En la parte superior, los 2/3 superiores tiene una capa longitudinal y una circular,
y en el último tercio encontraríamos que tiene las 3 capas características que habíamos comentado: longitudinal, circular y longitudinal. El hecho de que haya musculatura lisa en los ureteros pues, ayuda al transporte, a propulsar la orina que se ha recolectado en los sistemas pielocaliciales y transportarlo hasta la vejiga. ¿Se acuerdan cuál era la peristalsis normal en los ureteros? 5 o de 1 a 5 movimientos. Correcto, perfecto. Carla, es entre 1 y 5 movimientos peristálticos por minuto. Y de eso depende mucho de la cantidad de orina que esté en producción y que tenga que transportar. Entonces es un movimiento reptante que facilita el paso de la orina hasta la vejiga. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 puntos en donde había una disminución en el calibre de los ureteros? 3 puntos anatómicos con una disminución en el calibre desde el punto de vista anatómico normales. ¿Cuáles serían? Unas zonas de estrechez normal. Una era aquí, en el sitio de la unión de la pelvis con el uretero, donde se conforma, ahí se estrecha de manera natural. La otra es este sitio en donde pasa por encima de los vasos ilíacos, y la tercera donde llega a la vejiga. Ahorita vamos a ver esa disposición, por qué es importante, ya que una vez que ingresan los ureteros atraviesan la musculatura, la musculatura lisa del detrusor, también atraviesan la capa mucosa, y eso conforma un esfínter, si no anatómico, sí fisiológico. El hecho de que haya movimientos reptantes o peristálticos en los ureteros hasta su llegada a la vejiga facilita que la vejiga esté recibiendo constantemente el flujo urinario. Al momento que hay contracciones de la vejiga, la contracción del músculo detrusor comprime estos orificios o el sitio de llegada a los ureteros y de alguna manera adoptan el papel de un esfínter, más que anatómico, un esfínter fisiológico. Entonces hay una llegada constante de orina, está drenando constantemente el uretero hacia la vejiga. Quien regula el ingreso de orina es la contracción del músculo detrusor. Y esto tiene que ver con algunas patologías. Habrá situaciones en donde esta zona a través de la cual atraviesa el uretero, el músculo detrusor y la mucosa es muy corto, y este mecanismo de esfínter fisiológico no funciona, entonces se llena la vejiga y puede haber reflujo de orina hacia los ureteros. Se llama reflujo vésico-ureteral y es patológico, puede producir patologías. Les puse aquí que hay el hecho de que sea un órgano con musculatura lisa, tubular, con musculatura lisa y con movimientos peristálticos, pues implica este mecanismo de dolor en los ureteros muy característico ante procesos obstructivos, por ejemplo, la presencia de un cálculo en el uretero que obstruye el flujo de orina del riñón hacia la vejiga. Esto provoca un reflejo con aumento del movimiento peristáltico. Ese es el origen del dolor renoureteral cuando hay un proceso obstructivo. Los cólicos renoureterales por proceso obstructivo por litiasis. Y esto es porque simplemente hay contracciones forzadas de la musculatura lisa tratando de vencer estos procesos obstructivos. Y también, que conozcan, hay un reflejo uretero-renal en el cual
si hay un proceso obstructivo a nivel ureteral, se produce un reflejo con una disminución en provoca constricción en las arteriolas aferentes de las nefronas, disminuyendo la filtración glomerular. Entonces es un reflejo en donde una obstrucción mecánica a nivel ureteral puede estar condicionando de alguna manera la filtración glomerular, y tiene la explicación en el sentido de que si está obstruido, el reflejo supeditaría que disminuyera la filtración, dejaría de producirse filtrado glomerular y también la producción de orina. Entonces es una situación meramente refleja y que tiene que ver con la funcionalidad en el mecanismo de transporte de la orina una vez que es producida en el riñón hasta su almacenaje en la vejiga. Esto está favorecido por actividad parasimpática y es inhibido por la actividad simpática. Bien, vamos a ver desde el punto de vista funcional cómo se lleva a cabo el proceso de la micción, o cuando menos el proceso o el reflejo de la micción. Normalmente la vejiga, si está vacía, que normalmente no debe de quedar vacía, quedan remanentes de orina, alrededor de 50 mililitros. Esto es importante porque habrá condiciones patológicas en donde quede más orina de lo normal. Normalmente debe quedar un remanente entre 30 y 50 mililitros. Pero habrá en algunos pacientes la condición patológica de orina residual, es decir, se vacía la vejiga, pero ante la incapacidad funcional adecuada queda más orina residual de lo normal. Esto se ve en pacientes, por ejemplo, con hipertrofia prostática. El hecho que se esté quedando orina residual más de lo normal condiciona que puedan proliferar bacterias o que haya reflujo vesicoureteral. Entonces, condiciona patologías posteriores o reflujo y una condición patológica normal. Entonces, sabemos que la vejiga nunca está vacía, normalmente queda orina residual y las presiones hasta cierta cantidad de orina, una presión muy baja, más o menos entre 30 y 50 mililitros de orina generan una presión de aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de agua. Puede haber un incremento hasta 300, si los pongo, 300 mililitros de orina, o sea, llegar o ingresar a la vejiga 300 mililitros de orina sin modificarse la presión. Esto es debido al tono que les comentaba, el tono muscular de la vejiga. Conforme ingresa la orina, este tono tiende a la distensión. Entonces ingresa volumen, se distiende y mantiene la presión baja. Más o menos entre 200 y 300 mililitros. Vean, una vez que hay ingreso de mayor cantidad de orina, alrededor de los 400 mililitros, empieza a haber un aumento gradual de la presión intravesical. Entonces, este es el valor más o menos que se consideraría como el valor umbral en el cual el volumen de la intravesical condiciona cambios en la presión dentro de la vejiga y comienza a haber la generación de ondas de micción y el reflejo miccional. Entonces, conforme se empieza a llenar la vejiga, hasta cierto límite no hay cambios importantes en la presión. Conforme hay mayor volumen, arriba de los 400 mililitros, los cambios en la presión intravesical ya se hacen manifiestos. Se comienzan a generar estas ondas
de micción, con el aumento de la presión, como habíamos visto inicialmente, el músculo detrusor era capaz de generar presiones de 40 o más 40 milímetros de presión. Esta se puede considerar el valor umbral, porque a partir de eso es donde se generan se produce la despolarización de las neuronas sensitivas que están en el músculo, en la región del trígono, en esa parte que habíamos visto en la parte anterior de la vejiga, que es el trígono. Ahí es donde se encuentran estos mecanorreceptores, que una vez que son distendidos por los aumentos en la presión, entonces se despolarizan estas neuronas que hacen aferencia e integración a nivel medular, desencadenando una respuesta parasimpática que vuelve a la vejiga para provocar contracción del músculo liso vesical. ¿Dudas? Comentemos. Bien. Sí, adelante, Vamos Fernanda. a ver lo de los centros del encéfalo. Y ahorita vamos por orden. Ahorita estamos en la parte de cómo se genera el reflejo, dónde está la neurona de primer orden en esta vía sensitiva. El estímulo inicial es la distensión de la vejiga. Estos mecanorreceptores cómo se despolarizan y esta primera neurona dónde se integra. Ya sabemos que es S2, S3 y de ahí hay una respuesta parasimpática. Ahorita no necesita, Fernanda, la intervención de centros superiores, ni del tallo, ni tampoco de la corteza. Estamos hablando que empieza a acumularse orina, alrededor de 300, 400 mililitros. Inicialmente es un reflejo autónomo, es decir, la respuesta ni siquiera ha sido de integración cortical. El hecho de que aumente la contracción, aumente la presión, eso provoca mayor estímulos sensitivos hacia la médula y hay una respuesta efectora a través del sistema nervioso parasimpático. Y esto genera un reflejo que se llama, o un mecanismo de autorregeneración o autorregenerativo. Fíjense, una vez que se contrae la vejiga, genera más presión, es decir, el volumen que está dentro de la vejiga provoca un efecto directo sobre el trígono, donde se encuentran los mecanorreceptores, y eso pues aumenta la respuesta motora parasimpática. Entonces es un círculo virtuoso en el sentido de que más presión provoca más distensión de los receptores y más respuesta refleja parasimpática con mayor contracción vesical. Entonces es un círculo virtuoso que al final lo que hace es ir incrementando paulatinamente la presión. Todo esto es el reflejo miccional, que bajo ciertas cantidades intravesicales y de la presión, ya con la actividad neurológica, comienza a generar un incremento paulatino de está continuamente estimulando, pero llega un momento en que cesa. Si no hay un vaciado de la vejiga, este reflejo desaparece durante un espacio de tiempo determinado para dar paso posteriormente a la reactivación
el mismo reflejo. Estamos hablando ya cantidades arriba de los 400 mililitros, en donde hay estimulación refleja y el deseo de orinar. Ya dependerá si hay el control, ahora sí la participación de centros corticales para la inhibición del esfínter externo, que se lleve a cabo o no la micción. O sea, esto puede ser controlado desde el punto de vista, o más bien por influencia cortical. En los niños, en el recién nacido y en la etapa de la lactancia y en la infancia, pues es un reflejo autónomo que se presenta de manera incontrolada o involuntaria. Conforme avanza la edad, si llega a controlar el esfínter externo, y entonces se vuelve voluntario. O sea, hay la participación de centros superiores corticales para la regulación de la micción. Entonces, se lleva a cabo, es un sistema autónomo, se está llevando a cabo, hay aumento de la presión continua por aumento del volumen, hay reflejo medular, pero al final el control cortical es el que dispone al momento que, cuando socialmente sea pertinente, realizar la relajación del esfínter externo y llevar a cabo el proceso de la micción. ¿Sí? Entonces, estos son los centros inhibidores o facilitadores que están en la protuberancia, están en el puente, y los corticales, que en un momento dado son los que controlan o dan la parte voluntaria del proceso de la micción. Estos son, a ver, Fernanda, ¿tenía algún comentario sobre ellos? Sí, es que, pues sé que son dos, pero luego en el libro decía, como que ya no mencionaba bien los nombres explicaba, decía son dos y luego explicaba de que pues qué hacen y así, pero decía centros superiores, se está refiriendo al centro del tronco encefálico, o sea, facilitadores e inhibidores potentes. O sea, si son superiores, están hablando que es un nivel arriba del reflejo medular de la micción. Esto ya el control a nivel de corteza, ¿sí? Sí, esos serían los superiores, que aquí son los que en un momento dado tienen que ver con la relajación de la musculatura externa, del músculo, el esfínter externo, que es musculatura estriada, musculatura voluntaria. Esta es toda la secuencia de eventos en la micción voluntaria. Fíjense, en primer lugar, cuando se da el reflejo de la micción, la sensación del llenado vesical produce el deseo de la micción, y el individuo, la manera como puede iniciar el proceso de la micción voluntaria es a través del aumento de la presión intraabdominal, a través de la contracción de los músculos abdominales. Esto es lo que hace, al momento que se contraen los músculos intraabdominales, o abdominales, perdón, lo que hacen es aumentar la presión intraabdominal, y eso genera o participa en la generación de un impulso sensitivo que va a la región y es percibido en la región medular, ¿sí? A nivel de S3. Debido a que el aumento de la presión pues impulsa la orina contra los receptores en el trígono, los distiende y los activa, entonces se activa la vía sensitiva, esa neurona sensitiva que va y hace integración a nivel de S2, S3. Lo cual, lo que vimos anteriormente, pues despierta o inicia el reflejo miccional,
puede culminar con el control voluntario del esfínter externo, relajándolo y llevándose a cabo el vaciamiento vesical, dejando, que les decía, un remanente de aproximadamente entre 5 y 10 mililitros en la vejiga. ¿Se acuerdan? Los valores que estaban ahí eran entre 30 y 50 mililitros, que en donde iniciaba a percibirse cambios en la presión. No son 5 y 10 mililitros, como el comentario erróneo, son 5 y 10 mililitros de remanente, y los inicios en los cambios de la presión comienzan cuando hay cantidades arriba de 30 a 50 mililitros. Esto es importante porque habíamos dicho que la capacidad de la vejiga era con un rango muy amplio, ¿se acuerdan? Cantidad mínima de 50 y capacidades máximas que pudieran llegar arriba de los 10 litros, ¿sí? Cuando es extremo. Importante porque habrá vejigas o pacientes en donde pequeñas cantidades de orina sean capaces de provocar la activación o la despolarización de esos mecanorreceptores en el trígono y generar un reflejo miccional, es decir, la despolarización de la célula sensitiva, su integración en médula y producir una respuesta motora parasimpática con contracción del detrusor. Eso lo vemos frecuentemente en pacientes con trigonitis, es decir, pacientes con infección de vías urinarias bajas, en donde el proceso irritativo constante del trígono produce el reflejo, y eso no necesita grandes cantidades de orina, o sea, no necesita cantidades de orina arriba de los 300 mililitros para provocar un reflejo miccional. Con pequeñas cantidades de hasta 50 mililitros, la persona estaría generando un reflejo miccional y la sensación de llevar a cabo el proceso de la micción constante. Son pacientes que están constantemente yendo al baño aunque no haya volúmenes altos urinarios, y eso simplemente es por irritación o proceso inflamatorio a nivel del trígono. Con pequeñas cantidades de orina, alrededor de los 50, pudiéramos tener reflejo miccional. No sé, el umbral sería muy bajo, pero es desde el punto de vista patológico, no es el normal. ¿Y en comentarios? ¿Tienen algún comentario? ¿Hay mucho movimiento? Díganme. ¿Todo va claro? Y yo solo tengo una duda, doctor. Sí, adelante. Sí es posible que la vejiga esté completamente vacía, ¿verdad? O sea, después de haber pasado la micción. Bueno, lo normal es que deje algo de volumen, quede algo de volumen. Y sí, sí, cuando hay un vaciado casi completo, digamos, desde el punto de vista fisiológico, sí quedaría casi colapsada, pared con pared, perdería su forma habitual como la vemos cuando está llena. Pero, o sea, vacía completamente, no, pues aquí más, les pongo el comentario, más o menos entre 5 y 10 mililitros de remanente. Ok, y otra pregunta, que llegue a los 10 litros, ¿eso ya es patológico? Bueno, lo que pasa que sí es condición patológica, ¿sí? Estamos hablando de vejigas retencionistas, vejigas en donde el control neurológico se perdió. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, el ejemplo más característico es los pacientes con mielomeningocele, por ejemplo. ¿Sí? Defectos en el tubo neural son niños que esta capacidad, estas estructuras que platicamos, que es muy sencillo, o sea, el mecanismo a través del cual se despierta el reflejo miccional y que es autónomo, está perdido. Entonces,
no hay la sensación de vejiga llena, entonces la vejiga se continúa llenando y no hay la percepción, por lo tanto no hay un vaciado, se da un vaciado, se llama vaciado por rebosamiento, es decir, está tan llena, son tantos la cantidad de orina dentro de la vejiga, la distiende y como no hay reflejo, no hay posibilidad de la micción, entonces la orina se empieza a perder por rebosamiento, pero ese es el mecanismo ya al final. Entonces son vejigas muy grandes, vejigas súper distendidas y es cuando se pierde el control neurogénico. Es como en estos casos los pacientes con trastornos neurológicos en donde se pierde esa capacidad de percepción. ¿De acuerdo? Entonces, ajá. Esos pacientes hay que estarlos haciendo vaciamientos a través de sondeo. O sea, cada cierto tiempo colocar una sonda para hacer el vaciado vesical y evitar, aquí el problema es de que si se sobredistiende, empieza a haber, se pierde esa capacidad que comentábamos que da en los esfínteres fisiológicos en la llegada de los ureteros a la vejiga. En una vejiga súper distendida, esa capacidad del músculo para impedir que se regrese o haya reflujo se pierde. Entonces, en los pacientes con vejigas retencionistas, con esta gran distensión, el problema es que hay reflujo vésico ureteral. Y ante eso, recuerden que la vejiga, si no puede regular esto y hay reflujo, la orina es patológica, empieza a provocar infiltración del tejido, el parénquima renal por cambios en la presión hidrostática, se llama hidronefrosis, y eso provoca mucho daño en las nefronas, se pierde mucha estructura funcional y los pacientes hacen insuficiencia renal secundaria a una vejiga retencionista. Entonces hay que estarlo sondeando para evitar que se sobredistiendan y lleguen a esa gran capacidad de retencionista de orina, ¿no? Ellos no tienen el reflejo y la manera como orinan se llama es la expulsión por rebosamiento y no es normal, es porque ya está súper distendida, por eso hay que estarlos sondeando o drenando a través de una sonda Foley. Sí, dígame, ¿qué otra cosa, Elizabeth? Perdón. Gracias. No, entonces le iba a decir que si entonces usted consideraría como un valor normal como 3 litros o eso es muy poco. No, de capacidad. Sí, para alguien que está sano. Sí. ¿Sí? O sea, el hecho de que haya 3 litros, pues ya es una cantidad excesiva, ¿no? Eso, imaginen, la vejiga normalmente está colapsada cuando está vacía. Conforme se va llenando, el reflejo miccional lo encontraría con 400 mililitros. Entonces, entre 250 y 400 mililitros estaría con un reflejo miccional. El hecho de que aguante hasta tener llena la vejiga con una cantidad superior, pues ya tendríamos la vejiga rebasando, saliendo de la cavidad pélvica y eso provoca mucho dolor. Entonces, por sobredistensión, entonces como capacidad máxima, ¿no? Pero no es lo normal. Ya sabemos que a partir de los 300 mililitros debe de haber un reflejo para el vaciamiento. ¿Sí? Ok, sí. Unos Gracias. pacientes, por ejemplo, si evitan la micción, pueden tener vejigas que empiezan a sobrepasar la cavidad pélvica y tenemos el fondo de la vejiga, lo podemos muchas veces palpar durante la exploración, más o menos al nivel entre la mitad de la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical, si no es que más alto, ¿sí? Pero ya son vejigas que están sobredistendidas y que una sobredistensión puede ser causa de hemorragias, por ejemplo. Después cuando se vacían se rompen muchos capilares y puede haber hematuria, o puede haber efectos neurogénicos, es decir, se empieza a vaciar la vejiga
y hay un reflejo con vasodilatación y pérdida del conocimiento. Se llama síncope por micción o post-micción. Entonces, el hecho de que tenga capacidad para distenderse lo da que tiene una mucosa con pliegues y tiene una capacidad de soportar volúmenes altos por la distensión del músculo defusor. Pero eso no indica que sea lo adecuado. Es más, ustedes me lo van a explicar porque el siguiente situación problema es la situación problema que van a cerrar ustedes el lunes. Habla sobre de esto, ¿sí? Es un mal hábito que estamos haciendo cosas y por no dejar de hacer las actividades nos aguantamos, ¿sí? Ese reflejo miccional que con 300 mililitros se empieza a percibir, de repente lo evitamos y la vejiga en automático reacciona. O sea, si aumenta el volumen, aumenta la presión. Pero conforme aumenta la presión, la vejiga se relaja y la presión baja. Entonces el reflejo miccional baja también. Pero eso se vuelve a presentar, pero ya con un volumen mayor. Entonces ya sube 100 milímetros de presión, la vejiga se relaja otra vez y baja la presión. Son esas ondas de aquí que les ven. Estas, ¿sí? Entonces puede haber incrementos de la presión y la vejiga ahí en automático se relaja por este tono que tiene el tono intrínseco de la vejiga, se relaja y en automático baja. Entonces las sensaciones o el reflejo miccional es intermitente hasta que llega un momento en que es tanto el volumen y tanta la presión que debe de haber que debe de llevarse a cabo la micción. Entonces ya es control voluntario. Entonces, mientras sucede eso, una vejiga muy distendida produce mucho dolor. Es de las urgencias. Por ejemplo, pacientes con hipertrofia prostática, si se fijaron, la próstata rodea la uretra. En el varón está rodeando esa fracción, ese segmento de la uretra. Y en pacientes arriba de 50 años empieza a crecer la próstata y comprimir la uretra. Después puede llegar un momento en que sea obstructiva totalmente. Entonces empieza, la producción de orina es constante, se empieza a llenar la vejiga, llega a su umbral, se da el reflejo de la micción, pero no hay la posibilidad de, aunque se relaje la musculatura externa, el músculo del esfínter externo, la próstata obstruida impediría el vaciamiento adecuado de la vejiga y se llama retención aguda de orina. Y eso, si se sigue acumulando la orina, que sería lo normal, tendríamos una vejiga muy extendida y eso provoca mucho dolor. Puede provocar choque neurogénico por dolor. Entonces, los pacientes llegan en un estado crítico a urgencias, con vejigas sobrepasando, a veces llegando hasta, lo pueden palpar hasta la región de la cicatriz umbilical y con mucho dolor. Y eso es una urgencia porque hay que drenarla rápido, si no el paciente corre el riesgo de presentar choque, o sea, caída de la presión arterial y perfusión tisular de origen neurogénico por dolor. Entonces es una urgencia, ¿sí? Entonces hay que drenarlo como sea. A veces colocando una sonda transuretral para drenar la vejiga. Pero como está obstruida, muchas veces no podemos. Entonces se pasan dilatadores. Y si no se puede, pues hay que hacer una punción suprapúbica, es decir, por arriba del pubis, colocar un catéter, una aguja, un catéter y drenar la orina de manera urgente, como un manejo urgente. Eso es por vejigas retencionistas o procesos obstructivos que impidan la micción adecuada y por lo tanto la acumulación excesiva de orina entre la vejiga. Eso es cuando se siente. Habrá problemas en las neurogénicas que no se percibe la sensación de llenado.
¿Qué más? Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Al igual que en los uréteres, puede haber cálculos de la uretra, uretrales. O sea, de formación uretral, no es muy frecuente, pero por ahí pasan. Entonces, cuando son pequeñitos, los pequeñitos no dan mucho problema, aunque sean muchos. Y dan molestias en la uretra cuando van pasando y producen mucho dolor. Entonces el paciente lo percibe, sabe que algo está sucediendo porque cuando va pasando va muchas veces desgarrando la uretra y produce mucho dolor. Entonces la generación de cálculos en la uretra es rara. ¿Por qué? Porque no hay el mecanismo fisiopatológico como para que se forme un cálculo. Por ejemplo, Fernando, para que se forme un cálculo, ¿qué necesita que haya? Pues primero que esté en un contenido, el contenido en un continente, y que de alguna manera ese contenido se empiecen a precipitar los solutos, es decir, se empiecen a conjuntar, se precipiten y se cristalicen, ¿de acuerdo? Normalmente la uretra no es un contenedor, por lo tanto no tiene un contenido constante, ¿de acuerdo? Es una estructura de paso. Entonces es difícil que se formen cálculos como sitio primario la uretra, pero sí se pueden formar en cualquier parte del tracto, por ejemplo desde el sistema pielocalicial, ahí sí hay orina, y los solutos se pueden precipitar y se puede formar un cálculo a nivel de los cálices o de la pelvis, ¿de acuerdo? Y que cuando bajan, por lo general pasan por los ureteros y hay ahí, habíamos dicho que hay zonas donde son más estrechas y ahí es donde se enclavan. Entonces una zona estrecha es el sitio donde generalmente se enclavan. Entonces sitios donde se pueden formar y sitios donde hay almacenaje, donde esté la solución ahí contenida y que se den las condiciones para que se precipiten, los solutos se unan, se compacten unos con otros, se llama precipitación, y se cristalicen, se forman los cristales que al final van a conformar el hito. Entonces, sitios primarios, la uretra es raro, no sería fisiopatológicamente el sitio en donde se generan, pero sí pueden pasar por ahí y se pueden atorar ahí en la uretra. Entonces, lo más común es que te encuentres los litos generados en el sistema pielocalicial, en los cálices y en la pelvis, y en la vejiga. La vejiga sí es un contenedor, pues ahí hay orina. Cuando tienes orinas residuales, lo que comentamos, que queden más arriba de estos 5 o 10 mililitros, eso se va generando sedimento, ese sedimento se precipita, se conjuga, se cristaliza y se forman litos. Entonces hay litos primarios en vejiga, eso sí. El uretra es raro. Les comentaba el caso teníamos una paciente que de repente hacía obstrucción o retención aguda de orina. Entonces empezaba a acumular la orina intravesical, le provocaba mucho dolor y encontró que recostándose y poniéndose de lado volvía a poder o podía realizar el proceso de la micción. Entonces ella le encontró la solución al asunto. Hacía retenciones agudas, de repente no podía orinar, si llenaba la vejiga le provocaba mucho dolor, se recostaba de lado y podía volver a realizar la micción. Entonces en el estudio lo que encontramos fue un gran cálculo en la vejiga, muy grande, era de aproximadamente 7, era una pelota de golf dentro de la vejiga. Entonces ese nunca iba a pasar por la uretra, ¿sí? O sea, por ahí no va a salir, era demasiado grande. Lo que hacía es llegaba y ocluía el cuello vesical, el sitio de salida, ¿no?
entonces provocaba reflejo de la micción, irritaba el trígono, pero no podía llevar a cabo la micción, hacía retención agua de orina. Entonces, cuando ella se recostaba, el cálculo se desplazaba a un lado, dejaba permeable el cuello y entonces orinaba. Entonces, después en la radiografía pues era muy claro, ¿no? Era una pelota de golf dentro de la vejiga. Ese se generó, el sitio de génesis de ese cálculo fue dentro de la vejiga. Pero te puedes encontrar allá arriba en el sistema pielocalicial cálculos que tienen la forma de todo el sistema, se llaman cuernos de reno. O sea, tienen toda la configuración de la pelvis, de los colectores y la pelvis, pero es una piedra con todo el sistema pielocalicial. Sí, entonces ahí el requisito para que haya un cálculo es de que haya un continente, que haya un contenido y ese contenido no fluya adecuadamente, lo que facilite que quede residual, se precipiten solutos, se conjuguen, se cristalicen y se forme el hito, ¿de acuerdo? Entonces la uretra no es un sitio adecuado. Por ahí se siente cuando pasa. El paciente por lo general lo percibe porque va raspando, a veces son espiculados como si fuera una estrella marina, estrella de mar, con muchos picos, y en el momento que va pasando va desgarrando la uretra, provoca mucho dolor, es un dolor muy característico. Ellos saben, que son productores de piedras, entonces bien pudieran poner una constructora, todas las piedras que eliminan, y ellos lo perciben. Si son pequeñas no hay problema porque no son obstructivas, salen y se acabó el problema. El problema son cuando se enclavan, por ejemplo en el uréter, y provocan mucho dolor porque generan contracción refleja, dolor tipo cólico, y aumenta la peristalsis para tratar de moverlo. Es el mecanismo a través del cual quieren vencer o pretenden vencer la resistencia. Provoca mucho dolor. Y ahí se enclava, sangra y el paciente, la manifestación es dolor tipo cólico en la región lumbar, irradiado hacia el testículo, hacia el dolor reflejo que vimos en neuro, y muchas veces acompañado de hematuria. ¿Sí? Algo más. ¿Alguna duda? Entonces, ¿es voluntario o no es voluntaria la micción? ¿Qué considerarían? Pues es un reflejo autónomo, pero que tiene una regulación cortical en las etapas ya el preescolar, el escolar y más. Ya hay un control voluntario de la musculatura, del esfínter vesical externo. Entonces hay una regulación cortical, pero el reflejo miccional como tal es un reflejo autónomo, es un reflejo parasimpático de integración en S2, S3, y la micción puede ser después bloqueada, o sea, ustedes pueden detener el proceso de la micción de manera voluntaria hasta que estén en el sitio socialmente adecuado para llevar a cabo esto, ¿no? Y lo digo porque socialmente los varones encuentran cualquier sitio socialmente aceptable para llevar a cabo el proceso de la micción, y es más complicado para las mujeres, ¿no? Si ustedes están en la calle y ustedes pueden regular o controlar y disponer si es el sitio adecuado para llevar a cabo el proceso de la micción. Eso es voluntario, es de regulación cortical. Y es a través del nervio pudendo, sería la regulación del esfínter, o sea, la regulación voluntaria es a través del esfínter, ¿de acuerdo? Todo lo demás es parasimpático y es involuntario. Urinario el externo, es de acción a través del pudendo. ¿Está bien? Bueno, algo más que quieran comentar. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ok. Y
Les preparé la última parte. Por ahí tenemos como función, una de las funciones del riñón, la parte hormonal, o sea, la generación de una hormona. Lo vemos muy rápido, nada más para que no se quede esa función por ahí en el tintero, y si se las preguntaran, pues tuvieran cuando menos la respuesta acertada. Esta es la generación de eritropoyetina, es una hormona. ¿Qué función tiene en términos generales la eritropoyetina? Jóvenes, a ver, lo que se acuerden. ¿Producir glóbulos rojos? ¿Sí? Entonces, como su nombre lo indica, tiene una participación importante en la generación de glóbulos rojos, la EPO, o eritropoyetina. Esta es producida, es una hormona que está producida en las células intersticiales. Si se fijan en la estructura del riñón, pues tenemos la nefrona como unidad funcional, pero hay células que se encuentran en el intersticio, es decir, entre nefrona y nefrona, en ese espacio hay un tipo particular de células que se llaman células intersticiales. Pues no es otra cosa más que fibroblastos, o se llaman fibroblastos peritubulares. En este caso son con una función modificada de la producción de la hormona. Y la especialización de esa célula, que es un fibroblasto especializado, se llama célula intersticial tipo 1, pues es la generación de una hormona. Y esto debido a que en su maquinaria genética tiene un gen que se llama, ese gen que se llama gen de la EPO, tiene en su estructura un elemento que se llama elemento de respuesta a la hipoxia, el cual es estimulado por un factor inducible por hipoxia. La secuencia de eventos es que esta proteína, este factor inducible, es un factor de transcripción y que normalmente se produce de manera constitutiva en la célula, en esta célula intersticial tipo 1, fibroblasto peritubular modificado. Se produce esta proteína, pero en condiciones de normalidad, les puse esta imagen, condiciones de normalidad es continuamente, se le coloca, se le une ubiquitina. Por lo tanto, con esta señalización, una vez que se le coloca la ubiquitina, pasa por el protosoma y se rompe. El protosoma no es otra cosa que digámoslo así, la analogía de una licuadora, donde las proteínas pasan y son destruidas. Entonces esto sucede continuamente, se produce la proteína que se llama factor inducible por hipoxia, y este factor es continuamente destruido, esta proteína es continuamente destruida. En condiciones de hipoxia, esta proteína deja de ser destruida, o sea, no se unen la ubiquitina para señalizarlo y pasarlo al protosoma, e ingresa al núcleo, donde se une con otra fracción, con la fracción beta, esta es la fracción alfa, la que está en el citosol, e ingresa al núcleo como factor de transcripción. Y el factor de transcripción es unirse para estimular este gen que tiene en su extremo 3', tiene el elemento de respuesta a la hipoxia. Es el sitio en donde se une este factor inducible y genera la activación, o se echa a andar este gen. Y la información del gen es la síntesis de una proteína que se llama eritropoyetina. Entonces, el elemento que desencadena la producción de la eritropoyetina, pues este es el estimulante, el factor de transcripción que va a dar la señalización, pero el evento fisiopatológico que desencadena que se lleve a cabo esta reacción, se deje de destruir, que entra al núcleo de transcripción y active ese gen para la síntesis de la proteína, es la hipoxia. Entonces, el estímulo inicial es la hipoxia. La eritropoyetina, una vez sintetizada por la intersticial 1, tipo 1, sale a circular
y se une a receptores. Aquí les puse, estos receptores son receptores de citoquina, como el receptor del crecimiento, el de la prolactina, el de la trombopoyetina y el de factor de crecimiento de las clones de granulocitos. Son familias de receptores muy parecidos, son grandes, como de 500 aminoácidos, y ese receptor, una vez que se une la EPO, el receptor en la célula, esto estamos hablando que ya es a nivel de la médula ósea, desencadena la activación de proteínas de membrana con señalización intracelular de este tipo. Son los JAK2, que fosforila 8 residuos de tirosina, que son estos, y activación de vías de señalización, que son todas estas, que culminan al final con la transcripción de genes relacionados con diferenciación eritroide, es decir, se echan a andar estas vías con estimulación de colonias formadoras o detonadoras de eritroides, y la maduración desde los proeritroblastos hasta el reticulocito, y empieza a sacar eritrocitos a circular. Más bien reticulocitos podemos ver, cuando se estimula esta parte, podemos encontrar hasta reticulocitosis, es decir, un exceso de reticulocitos. Normalmente debe haber el 1% de células nucleadas, es decir, esta última etapa. No debe haber en sangre más que el 1%, pero en condiciones de hipoxia podemos tener que hay una gran producción de eritrocitos y podemos encontrar reticulocitos. Entonces, este gen, todo este sistema para la estimulación de más glóbulos rojos está supeditado a la hipoxia. Entonces, el paciente que está sometido a hipoxia, uno de los reflejos es producir más glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, los pacientes que viven a grandes alturas, por ejemplo, en Toluca, viven ahí durante mucho tiempo, están sometidos constantemente a bajas concentraciones atmosféricas de oxígeno, presiones parciales bajas, y eso condiciona la producción de gran cantidad de eritrocitos por la EPO, ¿sí? Entonces, los pacientes que viven a estas alturas presentan policitemia, es decir, hematocritos altos con grandes cantidades de eritrocitos, 8 millones de eritrocitos, hematocritos del 60%, la sangre está espesa de tantos glóbulos rojos que tienen, se llama policitemia. Bueno, pues parte de esa función es la EPO, ¿sí? Entonces la EPO se condiciona por la hipoxia y su órgano blanco y la médula ósea, principalmente, hay otras funciones, pero principalmente es esa para la producción de glóbulos rojos. Es de producción renal y hepática, pero principalmente renal. El hecho es de que los pacientes con insuficiencia renal, una de sus manifestaciones, se han fijado, es la anemia. El paciente trae 5 gramos de hemoglobina cuando lo normal son 14. Y eso es debido a que no producen EPO por falla renal. Se perdieron células intersticiales, no producen EPO y padecen de anemia grave, o sea, anemia importante, que otro órgano como el hígado, que es el otro sitio donde se produce la EPO, no puede o no alcanza a sustituir. Por eso se considera que el sitio más importante de producción es renal, aunque sabemos que también se produce a nivel del hígado. Pero el hígado no sería capaz de sustituir, en los casos en que hay insuficiencia renal, no alcanza a sustituir la producción y hacerla funcionar. Es que el paciente presenta anemia por insuficiencia renal. Ese es el mecanismo a través del cual se produce, y ya vimos cuál es su función. Entonces, es el riñón como productor de hormonas, ¿no? Sería una de las cosas que nos había quedado pendiente. Entonces, algo que quieran comentar. Es común, era un dopaje común hasta que lo descubrieron.
El caso más sonado fue un ciclista, Armstrong, que se dopaba con EPO. Entonces esta se puede sintetizar en el laboratorio y se puede administrar. Y no pasaba los controles no se percibían los controles antidopaje porque es una hormona de producción fisiológica, ¿no? Entonces se administraban la EPO, aumentaban la síntesis y generación de glóbulos rojos, aumentaban su capacidad de resistencia durante el ejercicio intenso, y era una manera de dopaje fisiológico hasta que los descubrieron, ¿no? Pues es hacer trampa. Después aparecieron te puedes ir a dopar, si te vas a entrenar a Toluca, estimulas esta vía a través de la hipoxia por altura, estimulas esta vía y eso es fisiológico y eso sí es permitido. Entonces los deportistas se van a entrenar a grandes alturas antes de las competencias. Con eso mejoran su capacidad de oxigenación tisular durante el ejercicio intenso. Por eso fue famosa la EPO. Pero para el paciente renal para la insuficiencia renal es mucho más importante porque les provoca anemia grave. Con 5 gramos de hemoglobina, pues los pacientes, cualquier persona normal no alcanzaría ni a levantarse de la cama. No le da capacidad para oxigenar tejidos y generar esa energía, ni siquiera levantarse de la cama. Y los pacientes con insuficiencia renal pues andan caminando y traen 5 gramos. Con 5 gramos de hemoglobina alcanzan. Pero ya son mecanismos de compensación. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante de la EPO. Fue todo un motivo de estudio y es una de las proteínas blanco de mucha serie de investigación, ¿no? La función renal. Bien, algo que quieran comentar. ¿Dudas? ¿No? Bien, nos queda pendiente el cierre, sería los temas relacionados a con qué puedo evaluar el sistema urinario. Ya vi todo, su anatomía, toda su fisiología, filtración, su función tubular en general, ya vi la micción como parte culminante. Ahora voy a ver cómo lo puedo estudiar, entonces vamos a ver qué pruebas te piden, qué le pedirían a un paciente para evaluar el sistema urinario, qué le pedirían. Aclaramiento ¿Examen de orina? Un examen de orina, pues sí, ¿no? Si es el producto, pues hay que ver un general de orina. ¿Qué mide el general de orina? Pues vamos a ver. ¿Y para qué sirve? Por lo general se los piden como parte de una serie de estudios generales. Doctor, lo de los exámenes de orina y eso es lo que está marcado en los objetivos como metabolismo renal. En parte. Pues vamos a ver al final cómo lo puedes evaluar. Ahí implicaría ver qué implicaciones tiene, con qué lo puedes medir con exámenes sanguíneos, pues con la determinación de urea y creatinina, pues de qué parte del metabolismo son generados y por qué sirven para marcar función renal. Y vamos a ver filtración glomerular. Para valorar filtración glomerular está marcado como objetivos que vean depuración, vean la depuración de creatinina, la utilización de ácido paraminohipúrico y inulina como elementos exógenos que se utilizan como pruebas de función renal, porque les van a preguntar en el examen, si se acuerdan en el examen que ya hicieron, en el 1 y en el 2, les preguntaron algo así, ¿no? ¿Qué es depuración y cuál se utiliza y todo eso? Pues vamos a ver cuál es el razonamiento fisiológico, para qué sirve y cómo se interpreta, ¿de acuerdo? Y tocamos algún tema si tienen alguna duda. Tenemos tiempo. Doctor, Dígame.
Perdón, sobre el cierre de situación que sigue, ¿ese va a volver a ser en los mismos equipos? Son los mismos equipos y lo hacemos por sorteo. El caso ¿Y es se muy tiene sencillo. ¿Qué sucede si no se lleva a cabo el acto, el proceso o el acto de la micción? ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias puede tener? Les decía que no dejamos las actividades, nos aguantamos hasta que terminemos, y eso es bueno, es malo o no tiene nada que ver, ¿no? Ok. Y ustedes me van a decir qué consecuencias tiene. Ahorita con lo que ya saben, lo van a sacar rápido. Sí, dígame. ¿Y la presentación, cuándo es la fecha límite para subirla? Esta última que vamos a ver apenas, Sí, ¿no? Como para presentar que la tengan- situación problema. si cerramos el lunes y pues, si quieren el martes la suben. Que me den tiempo a mí de calificarles para que tengan su puntuación antes del examen, que ya tengan ahí todos sus puntos en Canvas para que no tengan ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, el Ok. martes está bien. Ya el Gracias. equipo que le toque es el representante de todos los demás, pero todos los demás equipos pues hagan su presentación, preparanlo bien, el cierre, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿No hay dudas? ¿Algún tema que sugieran, algo que se quieran que haya quedado como flojo y que necesitan antes del examen? ¿No hay ninguno? Qué bueno. Les voy a subir las presentaciones para que, me imagino que todos han estudiado ahorita, eso ya no es ningún problema, lo han estudiado conforme vamos avanzando. Y si les sirve de algo, se los pongo ahí para que dispongan de ellas, vean lo que les interese y quieren darle una repasada. No se confíen mucho, ¿no? Más bien en lo que ustedes estudian, en lo que ustedes leen. Recuerden que la presentación es simplemente para apoyar en la explicación. ¿Sí? Se las pongo ahí disponibles para si las necesitan. Bien, algo más. Doctor, la situación problema anterior, ¿teníamos que subir la presentación? Lo que pasa que hay la forma para subir un documento, no sé si en presentación, pero ahorita yo le checo exactamente cuál es el proceso. ¿Tienen un documento escrito? Te deja No. subir cualquier documento PDF. O sea, puedes pasar la presentación a PDF y la puedes subir así. Okay. Entonces sí se puede. Porque tuve que corregir la de sistema nervioso, solo me dejaba, no la de el estudio de la parte práctica del reto y esas cosas que vimos. Tuve que cambiarlo porque no dejaba subir videos y esas cosas. Aquí sí está, entonces, Eduardo, para documento en PDF. Ok, entonces se puede subir. Con eso yo califico esa sección como si hiciera de la situación problema. Con ustedes ya cerramos el primero, ¿verdad? Y el lunes cerramos el segundo caso. Entonces, ya nada más deben esa parte. Y cerramos muy bien el curso, sin ningún contratiempo. ¿De acuerdo? Piensen, si tienen alguna situación, algún objetivo que les haga falta reforzar, háganmelo saber y lo preparamos para el lunes.